Muy bien, muy buenos días para todos nuestros estudiantes. Hoy es 10 de febrero del año 2024 de nuestro Señor, como dijeran en el argot los académicos. Como esta es una clase académica, pues creo que las fechas son importantes para que ustedes, los que nos escucharán después, puedan identificar la progresión del pensamiento, del entendimiento que hemos venido secuencialmente con Socorrito, nuestra estudiante, pues que va más adelantada. Y en ese orden de ideas y pensamientos, pues esta es la segunda vez que abordamos Apocalipsis capítulo uno. La primera vez la abordamos enfocados más en la parte histórico-cronológica, pero también en cuanto a lo profético. Por eso ya hicimos un primer ejercicio en un nivel anterior, hablando de la revelación de Jesucristo del libro de Apocalipsis y cómo la representación que se hace en este pasaje, sobre todo cuando se habla de las siete iglesias. En su momento lo que estudiamos fue cómo cada una de estas iglesias representa la manera como los sistemas del mundo se habían infiltrado, inclusive se habían hasta amalgamado a las prácticas litúrgicas o al culto en algunas de estas iglesias. Entonces, a los estudiantes que nos acompañaron en ese nivel, en ese momento, les dejamos varios trabajos de investigación que consistía en identificar pues la historia, principalmente los nombres de donde estas iglesias que menciona Juan de Patmos fueron levantadas y obviamente el contexto sociocultural, económico, religioso y político. Ese ejercicio está ya grabado y pues próximamente lo vamos a tener disponible al público. Todavía no nos hemos atrevido a publicarlo abierto, pero creo que más adelante lo vamos a considerar. ¿Por qué abordamos este segundo tiempo y este segundo momento con Socorrito este pasaje? Porque ahora, al entender que en un primer momento la revelación de Jesucristo se dio como iluminación de entendimiento espiritual para que la iglesia de esa generación, de la generación de Juan de Patmos y los subsiguientes hasta la caída de Jerusalén y más o menos hasta el siglo tercero, esa configuración de entendimiento, podemos hablar perfectamente, querida Socorrito, de 300 años de historia y manifestación ininterrumpida de una conciencia única que produjo el Espíritu de Cristo. Después del siglo tercero, lastimosamente, la culturalidad, la transculturalidad, las migraciones, los movimientos políticos, la caída del Imperio Romano, el levantarse de otros imperios, como ya lo hemos visto. Obviamente, también hizo mella, hizo un efecto dominó, Socorrito. ¿En qué? En el criterio único, en la conciencia única espiritual que los creyentes en ese tiempo manifestaron, tuvieron. Así las cosas, pues, a partir de ese entendimiento es que hoy volvemos y le damos la vuelta a este capítulo para entender, para ver, para considerar la manera como la revelación de Jesucristo es una continua progresión de entendimiento que nos va a ayudar a identificar en el cuerpo de Cristo aquellas cosas que, nuevamente, producto de la cultura, de cómo está configurado el mundo, de las ciencias, de la política, de las artes, de la filosofía, de la religión, de las liturgias, de la imitación del anticristo, etcétera, se han infiltrado pensamientos a la iglesia y no nos dejan hoy que podamos unificar el criterio del pensamiento. Entonces hemos partido de qué punto? De esa primera expresión contenida en el capítulo uno, la revelación de Jesucristo. Si es la revelación de Jesucristo, lo que vamos a poder extractar, ver, alinear, revisar, lograr, es entender cómo esa revelación de Jesucristo produjo, déjenme usar esta palabra, evolución del pensamiento espiritualmente, una progresión continua,
una iluminación, un pensamiento de incorruptibilidad para que la iglesia de esa generación pudiera salir avante victoriosa, no obstante la configuración del mundo de los hombres. Es que cuando leemos Apocalipsis y leemos todas esas figuras de monstruos, de, de visiones que tiene Juan de Patmos, de criaturas que solos pueden salir amados de la fantasía, diríamos en este tiempo, de un guionista experimentado de Hollywood. Pero Juan de Patmos entendemos que esto no es producto de su imaginación, sino que es la manera como Dios, el Padre Eterno, le permite a este hombre llamado Juan presentar la incorruptibilidad de Cristo, manifestándose de diferentes formas, maneras y apareciendo en cada una de las generaciones allí contenidas. Entonces, a partir de allí, Socorrito, nuestra responsabilidad va a ser, pues, considerar este entendimiento, esta revelación. Deme un minuto, por favor, necesito hacer algo. Es que me está llamando el pastor Oscar Socorrito, deme un momentico, ya retorno con usted, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que para considerar la progresión de este entendimiento, pues obviamente partimos del punto cero, que para nosotros también es Cristo. Recordemos que Cristo es todo, Cristo es fundamento, Cristo es aire, Cristo es sustento, Cristo es vida nueva, vida eterna, nuevo hombre, nueva conciencia, nuevo pensamiento, Socorrito. Todo lo novedoso, diríamos, que proviene de Dios, todo lo novedoso que el hombre perdió al principio y que se perdió en el tiempo, no novedoso porque es una moda, sino kainos, nuevo porque Dios lo recupera y lo levanta como una columna y baluarte, la verdad. Entonces partimos de ese punto. Aquí estamos hablando es de la revelación de Jesucristo, no vamos a hablar de que si el diablo al principio, de que la gran ramera quién es, de que cuál religión, vamos a identificar las denominaciones que son la gran ramera, no vamos a entrar en ese tema. Lo que aquí converge es el entendimiento de esta palabrita, la revelación de Jesucristo y cómo produjo entendimiento. Ya hablamos en un primer momento de esta expresión y hablamos también de esta otra palabra que es clave, esta otra expresión. Bienaventurado el que lee, los que oyen, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. Guardan es pues las atesoran, las meditan y las tienen allí. En ese tiempo, pues la premisa es porque el tiempo está cerca. Ya entendemos hoy que el tiempo cercano, mi querida Socorrito, pues obviamente era la, la profecía que había anunciado y que habían anunciado todos los profetas de la destrucción y el acabose en el día del Señor, de toda estructura humana que había contaminado la ley de Dios, que había contaminado la conciencia y el pensamiento divinos. Eso es una parte muy importante de esta expresión, porque el tiempo está cerca, ¿ya? Para salirnos y para sacar el texto de las interpretaciones que hay hoy, que ya las sabemos, Socorrito, usted y yo entendemos las interpretaciones que hay hoy, que nada ayudan a aclarar y a traer el conocimiento de Cristo a nuestra generación. Muy bien, en el verso siguiente dice Juan. Aquí se presenta el autor, pues tal vez para algunos será relevante porque si es el muchachito que se recostó en el pecho de Jesús, si era el hermano de Pedro y de Andrés, y si era el hermano de Jacobo, quién era Juan. Aquí solamente dice Juan, Juan. Entonces vamos a llamarle para efectos de no traer confusión, Juan de Patmos, porque Juan mismo dice que está en Patmos. Juan a las 7 iglesias. Obviamente el número 7 en este contexto, mi querida Socorrito, es muy importante. Y aquí quiero hacerle un paréntesis y que por favor usted investigue algo, investigue una palabra que le voy a dar, que tal vez va a resultar nueva, pero que es importante considerarla para entender por qué el número 7 es importante en el libro de Apocalipsis. Entonces, escriba esta tareita, acerca investigar acerca de la
cábala judía. ¿Qué es la cábala? Investigue eso, la cabalística. Caballística de caballos no, sino cábala, con tilde en la A y B grande. Investigar la cábala, los cabalistas, cabalistas judíos. ¿Listo, Socorrito? Ujú. Aparte de eso, por favor, haga una pequeña lectura, una pequeña investigación. Yo creo que le voy ahorita, al final le voy a mandar un pequeño artículo sobre el número 7 en la Biblia. Es una lectura que va a hacerle nomás. Muy bien, entonces, para entender, como le digo, esta palabrita. Juan a las 7. Vivíamos, pero era que no había más iglesias. ¿Qué pasó con las demás? ¿Por qué no está la iglesia de Jerusalén aquí? ¿Por qué no está la iglesia de Roma? ¿Por qué no están otras iglesias tal vez más alejadas y más eh, predominantes en cuanto a lo que el apóstol Pablo construyó y edificó en esa generación? Esas preguntas vamos a responderlas, creo que en la medida que vamos avanzando. Entonces, Juan a las 7 iglesias. Por el momento, mientras usted hace su lectura y su investigación, simplemente vamos a tomar el número 7 como el shalom, la plenitud, la manifestación plena, lo que está lleno, completo, lo que es perfecto, lo que es inagotable, diríamos también, lo que es inagotable. Podríamos decir también, mi querida Socorrito, lo que Dios estableció desde el principio. Recuerde que en 6 días creó Dios todo y al séptimo descansó. Esa también será una parte importante en este estudio. Eh, ¿Qué más? Bueno, el número 7, entre otras cosas. Eso quiero hasta ahora solamente mencionar por el momento allí acerca de ese número importante, el número 7. La región. ¿Por qué es importante considerar lo que aquí está diciendo? Aquí va a ser importante considerar lo que Juan está diciendo porque dice a las 7 iglesias que están en Asia. Creo que en un momento que usted hizo su investigación, encontramos también esa, esa parte importantísima de ubicar en el mapa estas iglesias, ¿ya? De saber dónde estaban ubicadas y por qué el autor Juan de Patmos se dirige a ellas eh, como solamente como una expresión de geográfica. Recuerde que todo esto también, Socorrito, se da en el contexto de lo que el Imperio Romano, los sistemas del Imperio Romano habían producido en el mundo, ¿no? Ese es el contexto importante que tenemos allí. Entonces, bueno, tenemos ya algunas cosas que nos van a llevar a ubicar en dónde progresó este pensamiento, este entendimiento, esta vida, esta verdad, esta gracia, que en los términos, pues, que ya están aquí establecidos, nos hablan de que estas 7 iglesias en esos 300 años más o menos pudieron replicar, Socorrito, replicar la unidad de criterio y de pensamiento que dentro de la salvación que produjo Cristo Jesús en el mundo, ellos gestionaron. Entonces, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. No hemos hecho una investigación concienzuda acerca de qué significa gracia y paz a vosotros, ¿verdad? No hemos hecho ese trabajo de investigación. Sin embargo, esto no significa que eh, pase desapercibida esta expresión. Es una expresión importante, interesante. Es una expresión que tiene todo que ver con la vida del espíritu. Ya es una expresión que tiene todo que ver con
la manera como ellos entendían, se debía hacer apertura a un anuncio importante que tenía que ver con la conciencia que como iglesia ellos habían adquirido, habían desarrollado. Gracia y paz a vosotros. ¿Ya? Entonces, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo en este caso, pues tiene que ver, Socorrito, con lo que decimos, Cristo estableció, lo que Cristo trajo a existencia, lo que Cristo delegó como principio de autoridad, las palabras que el Evangelio, apunte esto, las primeras palabras que en el sentido de plenitud espiritual, todos los creyentes de esa generación, de esa época, pues tuvieron y manifestaron. Gracia y paz a vosotros. Y aquí viene otra cosa también que me parece sumamente preciosa e importante. Gracia y paz a vosotros, del que es. Note que habla de un principio o de un presente perfecto, el que es. Gracia y paz del que es. Luego dice del que era, del que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Ya hemos entendido esa expresión venir, ¿verdad? No tenemos ningún conflicto allí, no tenemos ningún, pues, obstáculo en saber que el que ha de venir, pues, no habla de un retorno visible, ya lo estudiamos los martes con la parusia y el ousia. El que ha de venir, el que ha de aparecer, el que ha de manifestarse, diríamos, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas y pensamientos, Socorrito, eh, tenemos ya la, la manifestación de Cristo para con esa generación, el que ha de venir con esa generación, el que ha de manifestarse, diríamos, en ustedes los creyentes, en ustedes los que han alcanzado esto. Entonces, el que es, esa expresión es importante porque nos habla de un entendimiento no futurista, como ahora, el que es, nos habla de lo que Juan de Patmos logra entender y establecer como entendimiento, el que es, el que es. Allí podemos también decir que Cristo Jesús, como manifestación visible de la voluntad del Padre para con ellos, se convirtió en un presente perfecto, en un presente permanente, en un presente continuo, el que es. ¿Quién? Cristo. Cristo es el que es. Allí entonces tenemos, allí entonces, Socorrito, pues tenemos una realidad que hablar de la conciencia divina, de la conciencia espiritual, Socorrito, sabemos hoy, no tiene nada que ver con asuntos teológicos, sino con entender, saber, conocer que en mi vida continua, perfecta, de manifestación soberana de Dios, el Padre Eterno ha producido en nosotros un entendimiento acerca de que hoy Él es para nosotros, nosotros no seremos. ¿Sí me hago entender, Socorrito? No estamos esperando algún suceso que nos lleve a nosotros a, a ver, ¿cómo decir esto? Un suceso que nos lleve a nosotros a decir que más adelante creemos va a suceder algo por causa de lo que sea, por causa de Dios, por causa de algún suceso extraordinario, extrasensorial, sino que hoy entendemos que la vida misma de Cristo
está alineada nuestro pensamiento en un entendimiento de la voluntad de Dios en la vida cronológica que Dios nos entregó para que en esa vida nosotros lo demos a conocer a Él, lo manifestemos a Él y el poder que en su gracia y en su favor actúa en nosotros los creyentes. Entonces, el que era, el que es, el que era y el que ha de venir, dice allí. Eh, Allí tenemos también que dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Me encantaría, Socorrito, que aquí usted pudiera investigar, no sé si hicimos ese ejercicio, no lo recuerdo, si hicimos el ejercicio de investigación de cuáles son esos 7 espíritus. Entonces apunte por favor allí, Socorrito. Investigar cuáles son los 7 espíritus de Dios que en ese momento creían ellos, pues los, 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 los de esa generación creían eran manifestados o traídos o conocidos en el mundo visible, ¿no? En el mundo de los hombres, en el mundo, eh, sobre todo dentro de la cultura o la liturgia, podríamos decir, hebrea. Entonces, esa también nos va a ayudar a entender cómo ellos entendían la configuración del mundo en ese momento. El que era, el que es, el que ha de venir. Muy bien. Entonces, ese ya está, ¿no? Bueno, dice, eh, y de Jesucristo el testigo fiel. Esto sí es como, esta palabra, el testigo fiel, es una figura dentro de la ley, dentro de la liturgia, que recuerde que pues se necesitaba de 2 testigos para que en lo que se manifestaba, en lo que se decía, en lo que se daba a conocer, esos 2 testigos certificaran, ¿ya? Que lo que se miró, lo que se dijo, lo que se hizo era verdad. Aquí ya no se necesita 2 testigos, sino que habla de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Por qué? Porque en él, en Jesucristo, lo que eran 2, en este caso el Padre y el Hijo, son uno. Ajá, listo, el testigo fiel. Luego dice, el primogénito de los muertos. Esta es una expresión poderosa. Pregunta, Socorrito, a ver. ¿Cristo como alma murió? No, señor. Sí, murió. Por eso ¿Sí? murió como alma. Ah, porque como alma. Ajá. Pero como espíritu. Él como alma murió y como murió como alma destruyó el pecado. Pero el pecado, como no tuvo efecto permanente en él, porque él cargó como inocente el pecado. Entonces él murió conforme Dios había establecido. Los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Jesús murió siendo un alma viviente, cargando el pecado de todos. Mas, sin embargo, Dios el Padre lo resucita y lo levanta de entre los muertos. Y por eso este término que habla aquí, el primogénito de entre los muertos. Estamos, ¿no? Luego, el soberano de los reyes de la tierra, pues creo que lo estudiamos también, que no es el soberano de los reyes, pues de los presidentes, diríamos hoy, ni el que manda en la ONU, porque simple y sencillamente esas instancias humanas de gobierno, muchas de ellas, no las reconoce Dios por el grado de corrupción, por el grado de iniquidad que sale de allí. Son sinagoga de Satanás.
por lo que ahí se cocina, diríamos, para con el mundo. Entonces, el soberano de los reyes de la tierra habla de que esa delegación de poder, autoridad, gracia, dominio, pues nos fue restaurada, acuérdese, nosotros fuimos restaurados por él mismo como reyes y sacerdotes. Entonces aquí en esta expresión, el soberano de los reyes de la tierra nunca jamás se refiere al gobierno de los hombres, sino a aquellos, a nosotros, de todas las generaciones hasta hoy, a quienes Él instituyó, constituyó y restableció como su manifestación, su autoridad y su gobierno. Sigue diciendo, al que nos amó, glorioso eso, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, bueno, no admite explicación eso, y nos hizo, aquí ya está más claro, reyes y sacerdotes para Dios. Sin embargo, hay que considerar que dice al soberano de los reyes de la tierra. Por eso nosotros representamos el reino, el gobierno, el señorío de Dios. ¿Dónde? ¿En la iglesia? No, en la tierra. Claro que sí. Muy bien, Socorrito. Al soberano, a los reyes sacerdotes, Dios su Padre, aquí ya pues viene una premisa importante. A Él sea la gloria, el imperio por todos los siglos. Amén. Otra vez, esta es una figura escatológica. He aquí viene con las nubes. Juan de Patmos no está hablando de las nubes, de un torbellino, de un remolino, de una tempestad, de una neblina. No. Las nubes son la manera como, o la última manera como la iglesia miró que Jesucristo resucitado fue oculto de ellos. Recuerda que dice que se ocultó tras una nube. Y luego el apóstol Pablo dice que tenemos una gran nube de testigos. ¿Qué significa entonces? Aquí viene con las nubes. Significa la manifestación generacional de Dios, no con una persona, sino con muchas nubes. Perfecto. Aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Este es otro pasaje de esos socorritos que lastimosamente pues han hecho mucho daño la mala interpretación. Viene con las nubes, entonces todo el mundo está esperando esta canción. La voy a cantar. Permítame que yo poco canto, pero creo que aquí voy a cantar esta. Se rasgará el cielo, explotará el volcán, así creo que dice. Vestido de ternura. Nada, vestido de ternura no. Ya vino vestido de ternura. Viene con la espada de su boca a destruir a todo el que no está con él. Entonces esa canción Vestido de ternura, así lastimosamente, pues es una canción que no cuadra este tiempo. De pronto esa la podemos poner como villancico. Entonces no viene vestido de ternura, viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí habla obviamente el momento de juicio, cuando Cristo se revele a todo linaje de la tierra, en ese momento, cuando todo el evangelio llegó a todo el imperio. ¿Ya? Y harán lamentación por él, ¿en qué sentido? En que no lo conocieron y ahora les tocó conformarse solo con lo que alguien les predica. ¿Cómo así que él caminó entre nosotros en esta generación? No lo vimos, no lo conocimos. ¿Cómo así que lo matamos? Eso es lo que está diciendo, ¿sí me entienden, ¿no, Socorrito? No está hablando de un momento en el futuro. Los que le traspasaron vivían en ese tiempo. Esta es un simbolismo hablando de todos los que decretaron su muerte, los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, porque venía a producir juicio para ellos, porque no se habían sometido a su orden. Muy bien, y termino con este. Yo soy el alfa y el omega. Esto es letras, alfabeto. Toma Juan de Patmos las primeras, la primera y la última letra del alfabeto para hablar de la plenitud de su carácter, de su obra, de su manifestación, del efecto que produjo en el mundo, en el universo mismo, el alfa, la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es nuevamente, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a dejar hasta allí, Socorrito, no le escucho. Pastor, que yo tenía la investigación de paz y gracia.
pero no la hemos hecho porque no me acuerdo yo. Usted me dijo que, pues un día hablando me dijo que pues no me dijo que la hiciera, pero yo la busqué y encontré unas cosas muy bonitas de la paz y la gracia. Hágame el favor, el próximo sábado iniciamos con esa frase. Ujú. Iniciamos Es bien, bien bonito eso que dice de la paz y la gracia. con la paz y la gracia del Señor, claro que sí. Entonces, mi querido Ujú. pastorcito, por favor, me hace caer en cuenta. El próximo sábado iniciamos con esa exposición, por favor. Bueno, mi pastor, muchas gracias. Con ¿Y todo cómo es? gusto, me encanta tener este fluir. Gracias a Dios, estamos fortalecidos hoy. No dormí bien, pero me siento bien. No dormí bien, ¿No? no dormí bien, pero me siento bien. Raro eso. Señor, me Sí, ¿no? sustenta. El Señor me ha dado fortaleza esta mañana porque estoy levantado desde las 6. Mm. Ah, para ir a La Paz. La Paz a dar mi clase, estuve bien, llegué acá, había un trancón, me demoré de La Paz aquí 45 minutos. Ay,